El día de hoy me toca exponer la palabra del Señor, por lo cual le invito a usted que pueda abrir sus escrituras en el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4, vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Lo que los hayan encontrado pueden decir un fuerte amén. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesús. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Amén y amén. Señor Jesucristo, bendito Padre amado, te agradecemos en esta tarde, Señor Jesucristo, por poder, aleluya, alimentarnos de tu palabra, Señor Jesús, en este día. Te pedimos que sea tú el que nos hable esta tarde, Señor Jesucristo, porque necesitamos, Señor Jesucristo, de tu corrección, de tu palabra en este día, Señor Jesucristo, para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Purifica mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, de mis hermanos, de igual manera que toda distracción, Señor, sea echada afuera, Señor, porque lo que necesitamos en esta tarde es que tú nos hables, Señor Jesucristo, por medio de este siervo, Señor Jesucristo, el cual está la responsabilidad de predicar tu evangelio en esta tarde, Señor Jesucristo. Te lo pedimos de todo corazón. Abra en esta tarde, Señor Jesucristo, que tus siervos y siervas en este lugar oyen la palabra del Señor Jesús. Amén y amén. Por favor, ponerse, aleluya, siéntense. Tomen asiento en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Es una hermosa palabra en la cual el Señor me ha mostrado en este día. Quizás escuché una predicación por ahí por el cual llegué a este tema del día de hoy, que no es bueno estar solo. Aleluya, y no simplemente lo estoy hablando en el tema matrimonial, aleluya, de la vida cotidiana, sino que también dentro de la iglesia. Necesitamos también alguien en quien apoyarnos. Amén. Por eso la palabra dice que son dos mejor que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo. Hay del solo, mis hermanos, porque necesitamos, por eso dice la palabra, orar los unos por los otros. Para que, aleluya, cuando tu hermano o tu hermana cayere, tu oración pueda levantarle. Y no que nuestra voz se levante para, aleluya, pisotearlo, no, sino que orar, clamar por él para que él pueda ser levantado. Mis hermanos, por eso el Señor en la palabra nos da muchos ejemplos también de aquellos que siempre iban con alguien a su lado. Y en el Antiguo Testamento la palabra hablaba de escuderos o pajes de armas que acompañaban a los reyes a las batallas, porque ellos no necesitaban a alguien a su lado, el cual le pasara un arma, aleluya, o algo para que ellos nunca pudiesen estar solos de alguna manera o que algo le faltase a su lado. Por eso, mis hermanos, en los tiempos antiguos hay una responsabilidad de los escuderos, que era llevar el escudo de su amo en medio de la batalla. Aleluya, este escudero tenía la responsabilidad de velar por la seguridad del rey o de su comandante, por así decirlo. Vivimos en un mundo donde muy poco se sabe acerca de la importancia de un escudero. Es de vital importancia que todo cristiano tenga el conocimiento y el entendimiento si sabe que Dios lo ha llamado o está sirviendo en áreas del ministerio. Porque nosotros como cristianos sabemos que no somos llamados para ser servidos, sino que somos llamados para servir. Aleluya, por eso todos los que hemos llegado a este lugar sabemos que tenemos que servir a nuestro Señor Jesús. Él nos va a honrar cuando fuere tiempo, pero nuestro tiempo ahora es servirle a Dios. Es servir en su obra, en cualquier ámbito, pero servirle a Él.
Muchas veces, mis hermanos, en vez de ofrecer nuestro servicio a los demás, estamos esperando que otros nos sirvan. Y ese es el concepto de hombre o de mujer de Dios que tenemos que dejar de lado. Aleluya, porque nosotros, si queremos experimentar la unción que recibió Eliseo, tenemos que seguir a alguien como Elías, a alguien que tiene la unción. No sigamos, aleluya, a aquellos que se vanaglorían con la palabra, no. Sigamos a alguien que tenga la verdadera unción, alguien que tenga el Espíritu Santo, aleluya, que en su rostro se pueda demostrar, aleluya, que ese es un hijo de Dios. Pero no siga a cualquier persona, mi hermano, no, porque nosotros como hombres nos equivocamos. Por eso sigan al que tiene la verdadera unción. La palabra escudero, mis hermanos, o paje de arma, aparece 18 veces en la Biblia y viene de una palabra hebrea que se dice naka y significa literalmente levantar, pero tiene una variedad de aplicaciones tal como aceptar, avanzar, adelantar, tolerar, sobrellevar, llevarse, lanzar, desear, suministrar, promover, dar, ayudar, levantar en alto, elevar, perdonar, subir, estimar, respetar y avivar. Siempre es algo para levantar, siempre es algo que hacer, pero nunca se trataba de él, sino que se trataba de la otra persona. Él nunca buscaba su propia ganancia, sino que buscaba siempre la ganancia de los demás, en poder ayudar a los demás. No se trataba de algo propio, siempre se trataba de alguien que quizás era superior que él. Aleluya, pero alguien a quien él pudiera ayudar. Aleluya, Señor Jesús. También otra palabra que significa, se llama keili, que significa poner fin. Además significa completar, consumir, destruir totalmente o terminar o acabar por completo algo. Pero ambas palabras, mis hermanos, nos dicen que el deber de un escudero era estar al lado de su líder para asistirlo, ponerlo en alto y protegerle de cualquier enemigo que le pudiera atacar. Aleluya. Era siempre estar al lado de alguien superior, pero no para querer ser más alto que él, sino para ayudarle a que él se mantenga en alto. Cuando tú veas una falla en él, que tú puedas orar por él, clamar, aleluya, por él, para que él no caiga nunca. Aleluya. Pero mis hermanos, ¿de qué deber tenemos los escuderos el día de hoy de proteger quizás a nuestro pastor, cierto? Cuando hay críticas, cuando hay murmuraciones, la falta de honra y respeto por ellos. Pero dice la palabra que nuestro Señor Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aleluya. Para uno no es difícil estar sujeto a Jesús, pero la pregunta más importante sería estar sujeto al hombre y a la mujer de Dios en esta casa. Quizás es difícil. Nosotros decimos que seguimos a Dios, pero aleluya, se nos olvida que tenemos que respetar a las personas que pone el Señor en nuestro camino. Se nos olvida, mis hermanos, no, yo sigo a Dios, como algunos dicen que tienen al Señor en su corazón y se quedan en sus hogares. Es más fácil hacer eso, ¿cierto? Pero necesitamos nosotros respetar a todas las autoridades que se nos ponen enfrente, porque así lo dice su palabra. Y la palabra es nuestro guía. Aleluya, la palabra es la que nos ayuda a nosotros siempre a seguir adelante. Aleluya, mis hermanos, también en la palabra hay un texto bíblico que habla acerca de Abimelech. Aleluya, el cual cuando estaba peleando, aleluya, en una batalla, dice la palabra en Jueces capítulo 9 del verso 45 en adelante, dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de Dios Berit y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y después todos los que estaban con él hacían lo mismo, mis hermanos. Y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron como unos 1000 hombres y mujeres. Pero después de esto, mis hermanos, Abimelech se fue a Tebes, aleluya, y puso, aleluya, sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual retiraron todos los hombres y mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, subieron al techo de la torre
Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Pero cuando cuando Abimelech llegó a aquella torre, apareció una mujer y le lanzó una rueda, en la cual llegó a su cabeza y partió su cráneo. Aleluya. Y él, a quien llamó en ese lugar cuando él estaba en aquella situación, en aquella aflicción, él llamó a su escudero. ¿Y qué le dijo a este escudero? Le dijo: mátame, para que no se diga que una mujer de ese lugar le había quitado la vida. Él no quería quedar en vergüenza por aquella situación. Y el escudero, ¿qué es lo que hizo? Lo que su amo le había mandado. Así que uno de los significados era poner fin, y puso fin quizás a esa agonía de ese hombre, aleluya, por cual él había sido herido por una mujer, y no se dijera que murió por ella. Pero mis hermanos, este evento fue llevado cuando Israel tuvo guerra, donde Abimelech estaba sitiando una ciudad y tenía al enemigo huyendo, lo cual dice que en el momento que le iban a poner fuego, una mujer tiró piedra a Abimelech, aleluya, y le rompió la cabeza. Y se volvió a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y el escudero le atravesó. Aleluya. Simplemente este escudero obedeció la orden de su amo. Aleluya, porque el deber de él no era matarle, sino que protegerle. Lo que dice la palabra, que estos escuderos son criados para eso. Pero también la Biblia nos habla de otro escudero, que el escudero de Saúl, que dice en el libro de 1 Samuel, capítulo 31, del verso 4 al verso 6, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo a los filisteos, Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, a los 3 hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Hay una diferencia, mis hermanos, entre el escudero de Saúl y el escudero de Abimelech. Porque el escudero de Abimelech tenía una gran herida en su cabeza. Aleluya, dice que se había partido su cráneo. Pero en cambio, Saúl simplemente estaba como sitiado, lo habían asolado. Aleluya, estos flecheros, dice la palabra. En ningún momento sale aquí que está herido o algo así. Y su escudero tuvo temor de matarle. Muchos dirán que era un hombre cobarde, que por qué no lo hizo si su amo le mandó. Pero quizás como él era escudero, él tenía quizás las mismas cosas que tenía su rey, porque si el rey tenía un caballo rápido, él también tenía que tener un caballo rápido. Si tenía, aleluya, unas armas poderosas, este escudero también tenía que tener las mismas armas poderosas, porque necesitaba defender a su rey. Aleluya. Pero este hombre no lo hizo por temor, por respeto al quien él estaba, aleluya, liderando. Pero aleluya, este hombre no quiso quitarle la vida a Saúl por temor, por respeto. Entonces, ¿qué pasó, mis hermanos? Tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Aquella guerra de Israel fue perdida en ese día cuando Saúl decidió quitarse la vida. En este pasaje, mis hermanos, dice que todos habían huido de la batalla, porque todos habían arrancado cuando veían que los filisteos iban ganando la batalla. Aleluya, y Saúl enfrentaba solo a los filisteos con su escudero, porque ya sabemos que sus hijos habían sido muertos. Pero aleluya, en la carrera el escudero de Saúl pudo esquivar las flechas y seguía a la par de su líder, y cuando le ordenó que lo matara, él no lo hizo. Aleluya, pero mis hermanos, este escudero había sido entrenado y seleccionado para servir a su líder en la batalla. Él era un guerrero más hábil que cualquier otro soldado, porque no cualquiera podía estar como escudero de su rey, porque, aleluya, tendría que ser siempre el que era más poderoso de todos sus pares, aleluya, que estaban en ese ejército.
Este hombre había pasado mucho tiempo al servicio de Saúl, cuidándolo y protegiéndolo, y estaba dispuesto incluso a dar su vida para salvar al rey. Por eso, mis hermanos, cuando Saúl le pidió, aleluya, ese último favor, que quitara su vida, fue demasiado para él. Él no podía, aleluya, hacer eso con su amo, con aquel que él estuvo mucho tiempo, aleluya, cuidándolo de él. Él había jurado defender su vida. Fue demasiado, mis hermanos, y no podía romper aquel juramento. Este escudero se negó a matar a su señor. Aleluya, yo creo que, aleluya, este escudero tenía alguna esperanza de poder arrancar de aquella situación. Por eso no quería matar a su líder, mis hermanos. Aleluya, pero al ver a su rey y a su amo sin vida, aleluya, literalmente también perdía la vida él. Porque, aleluya, esa era su vida, servir a su líder, servir a su rey. Aleluya, Señor Jesús. Y también hay otra historia, mis hermanos, que se trata del escudero de Jonatán, en la cual me gusta mucho este texto, mis hermanos. Dice así: cuando Jonatán decide atacar a los filisteos y le pide a su escudero que vaya con él, en 1 Samuel capítulo 14 del verso 6 en adelante, dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aleluya, este es un hombre de fe, un varón de fe, porque sabía que el Señor, aleluya, lo iba a sacar de cualquier situación, ya sea con un ejército completo o simplemente con él y su escudero. Aleluya. Por eso, mis hermanos, cuando, aleluya, Jonatán dice esto, el verso más adelante dice que el escudero le contestó y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Ese es un hombre valeroso, que cuando su líder le pide vamos para allá a ese lugar, él va con él. Vamos a predicar a ese lugar, va a predicar con él. Eso es lo que está buscando el Señor de nosotros, que nosotros sigamos a alguien que tenga la unción donde quiera que vaya, donde sea que el Señor, aleluya, le muestre la visión, nosotros poder acompañarle. Aleluya, no que nos podamos acobardar, no, mis hermanos. El Señor siempre, aleluya, nos guarda a cada uno de nosotros, porque la palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, en medio de ellos Él está. Él no está simplemente si la iglesia está llena, no. Si la iglesia está vacía y hay 2 personas en la iglesia, el Señor igual se manifestará en ese lugar. Porque no simplemente va a haber uno que tiene la unción, sino va a haber otro atrás también con la unción del Todopoderoso. Aleluya. Por eso el Señor no, aleluya, atiende simplemente a multitudes, sino también a que le buscan de corazón y de veras, mis hermanos. Aleluya. Mis hermanos, mientras ambos iban, Jonatán y su paje de armas, subiendo al campamento, Dios le confirmó que le había entregado al enemigo en sus manos. Y Jonatán le dijo al escudero en el verso 12, dice: y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Aleluya. Él no estaba representando simplemente un capricho, sino que estaba representando al pueblo de Israel para libertarlo, aleluya, de toda la atemorización que tenían estos filisteos contra ellos. Aleluya. Y en el verso 13 dice: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y dice la palabra: y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Así que, aleluya, Jonatán iba, aleluya, luchando. Y lo que él no podía matar, aleluya, su paje de armas que venía atrás, venía también con la espada. Aleluya, por eso, mis hermanos, no importa, aleluya, cuántos somos. Aleluya, como le decía, si somos 2 o 3, no importa. Pastor, usted va a estar orando, va a estar clamando, pero ahí va a estar el otro adorando. Allá va a estar el otro cantando, pero siempre haciendo la obra del Señor. Y nunca van a estar quietos, siempre van a estar, aleluya, adorando al Señor Jesucristo. Aleluya. Pero la unción del Señor no se acaba, mis hermanos.
La unción estaba sobre este hombre Jonatán, y su escudero que estaba detrás de él también lo estaba, mis hermanos, porque aleluya, tenía fe en aquel varón que él seguía detrás. Por eso, aleluya, por eso la palabra habla de que un escudero bíblico tiene que tener humildad, mis hermanos, diligencia, aleluya, pero no para su gloria, no. Nosotros que estamos en este lugar, algunos que son predicadores, otros que en el lugar que sea, y el Señor nos usa quizás en gran manera, pero la gloria no es para el hombre. La gloria es para Dios. Eso es lo que siempre debe estar guardado en nuestro corazón. La gloria no es del hombre, la gloria es para Dios, mis hermanos. Hoy nosotros podemos imponer manos por enfermos y ellos van a sanar. Aleluya, podemos orar por aquel que está cautivo y puede ser libre. Pero aleluya, podemos tener todos los dones que la palabra nos dice que el Señor nos va a entregar. Pero eso no significa que la gloria es de nosotros. No, mis hermanos, simplemente somos intermediarios del Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo, por Él y para Él. Aleluya. Glorioso eres, Señor Jesús, porque todo es para ti, Señor Jesús. David, mis hermanos, también fue un escudero de Saúl. ¿Recuerdan cuando Saúl, aleluya, un espíritu lo atormentaba? Porque ya la unción había partido de él cuando desobedeció, aleluya, la voz del Señor. Pero ahí llegó un David a tocar el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, su rey Saúl, el espíritu que lo atormentaba se tenía que ir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si uno ve los versículos anteriores, sale que el espíritu del Señor vino a David. Aleluya, así que cuando David tocaba, no tocaba, aleluya, él estaba el espíritu ahí con él tocando esa arpa. Aleluya, y cuando el espíritu del Señor está en la casa del Señor, aleluya, los espíritus inmundos no pueden estar en este lugar. Aleluya, eso se resisten a ello y tienen que arrancar. Aleluya, y eso también va a pasar en este lugar cuando el espíritu del Señor descienda en nosotros y sabemos que está en nosotros, pero tiene que despertar. Aleluya, los espíritus inmundos van a salir de este lugar. Toda distracción va a salir de este lugar. Aleluya, porque así el Señor nos dice en su palabra que lo va a hacer. Aleluya. David fue descrito como músico hábil, como un hombre valiente, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso de apariencia y uno que tenía la unción del Señor. Estas, mis hermanos, son las verdaderas características que todo escudero debe tener. Por eso, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, David no lo pudo hacer, porque tenía respeto al que él un día había sido su líder. Quizás Saúl ya no tenía la unción, pero él aún tenía respeto por aquel rey, aleluya, que aún estaba en ejercicio en ese tiempo. Es costumbre, mis hermanos, en Israel, aún en los tiempos actuales, que todo soldado que va a servir a su nación lo llevan a la fortaleza de Masada para prestar un juramento. Y ese juramento, aleluya, era que no poner manos sobre su líder, sobre su rey. Ese era el juramento que ellos tenían que tener. Todo escudero debe ser fiel. Ya vimos todo, mis hermanos, en el Antiguo Testamento la función principal de un escudero que estaba relacionada con el combate en la guerra, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Pero nosotros sabemos que ahora todo es diferente. Ya nosotros no andamos con una espada, aleluya, en la mano. Estamos con la palabra en la mano, ¿cierto? Con la palabra. Pero no con la otra espada que hace daño, que mata, no. Aleluya. Por eso, mis hermanos, el Señor para nosotros nos tiene algo diferente. Aleluya, pero igual podemos tomar todo lo anterior, como le había dicho, como ejemplo de lo cual nosotros podemos ser cuando seguimos a alguien a nuestro lado. Pero, mis hermanos, este requisito no ha cambiado. Lo que cambia es el tipo de combate que tenemos. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Nuestra lucha, nuestro combate ya no es contra la carne, sino que es en el espíritu, mis hermanos. No tenemos lucha contra el hermano, contra la hermana. Ora por ese hermano, ora por esa hermana. Si hay alguna diferencia, el Señor les ayudará a solucionarla. Aleluya, pues esa es la lucha que tenemos el día de hoy, es espiritual, no carnal. Aleluya, por eso, mis hermanos, debemos siempre llegar a la casa del Señor para que el Señor use a un mediador, use a un hermano, use a una hermana, quizás los días lunes, ¿cierto? En el culto de hermanas, que te va a hablar la palabra del Señor, te va a ayudar a dirigirte, a seguir el camino y no apartarte, aleluya, de Él. Dios está llamando a hombres y a mujeres, mis hermanos, a realizar tareas maravillosas para Él. Y si eres un escudero, debes proteger y apoyar la visión que también hay en la iglesia, mis hermanos. No debemos dejar de lado la obra de la iglesia, como quizás muchos ya se han apartado de ella, mis hermanos. Debemos ser, mis hermanos, así como Elías y Eliseo. Me llama mucho la atención la porfía de este Eliseo, ¿cierto? Todos los profetas le decían, apártate de él, porque ya no lo vas a ver más. Pero Eliseo insistía y lo seguía. 1, 2, 3 veces lo seguía, pero ahí estaba con él. Aleluya, hasta que Elías le tiene que decir, ¿qué quieres de mí? Aleluya, y ahí Eliseo le dice que quiere una doble unción de su espíritu, ¿cierto? Aleluya. Quizás Elías no le podía prometer nada, pero dijo que si lo veía irse, aleluya, ahí le iba a ser concedido. Y para que no quedara duda, Eliseo, cuando vio esto, dice, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos lo rompió en 2 partes y alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Aleluya. Y así que hubo golpeado de mismo modo las aguas, se apartaron uno y a otro lado y pasó Eliseo. Aleluya. En unos momentos antes ya habían pasado. Elías ya había hecho lo mismo. Había golpeado, aleluya, esas aguas y habían pasado en seco. Aleluya. Pero él ahora se devolvía con la misma manto, aleluya, de Elías. Aleluya. Y también hizo lo mismo. Y también, aleluya, se partió el agua en ese lugar. Y también me imagino que pasó en seco. Porque ya tenía la doble unción que tenía Elías. Por eso después, más adelante, Eliseo hizo grandes milagros y prodigios con la unción que él tenía por medio de seguir a un hombre como Elías. Él no tenía la unción de seguir a alguien más, no. Porque la Biblia no nos habla de nadie más, o si no, no hubieras notado a alguien más que un rey. Pero en ese tiempo los reyes estaban haciendo lo malo contra el Señor. Amén. Pero mis hermanos, volviendo de nuevo a lo mismo. Estas todas las cosas cuando hablamos de los escuderos, mis hermanos, eran en el Antiguo Testamento y ahora la cosa es diferente. Y la palabra nos habla en el Nuevo Testamento que hubo un discípulo amado, el cual cuando todos se escaparon, estaba a los pies de la cruz. Aleluya. Y dice la palabra en Juan 19, 25, 27, dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aleluya, mis hermanos. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando este discípulo estaba a los pies en la cruz del Señor Jesús, los otros se habían escapado. Recordemos, uno le había traicionado, otro le había negado y los otros estaban escondidos.
Pero este discípulo se mantuvo ahí, a los pies del Señor, a los pies de su maestro, a los pies de su líder. Él estaba ahí, a pesar de las dificultades, a pesar del momento que se estaba viviendo, él estaba ahí, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, recordemos una semana antes que pasó todo esto, cuando iba todo bien con el Señor, cuando Él hacía milagros, cuando hacía prodigios, aleluya, todos estaban ahí levantando, Hosana, Hosana al Hijo de David, cuando llegó de nuevo a sus tierras, ¿cierto? Pero la semana siguiente, esos mismos le estaban gritando, crucifíquenle. Aleluya, quizás sus discípulos no estaban gritando eso, pero se escondieron, se escaparon. Mas había solamente uno que se quedó con él. Y él era el mismo que estaba recostado en su pecho el día de la última cena. Él era el mismo cuando, aleluya, cuando el Señor le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Y después, aleluya, le pregunta, ¿y este qué? Ese es mi discípulo amado, decía. Aleluya, y ahí pudieron comprender, quizás había algo diferente preparado para él, porque podemos ver que todos los discípulos murieron de una manera mártir, pero este discípulo llegó hasta el último. Y este discípulo recibió, aleluya, la visión de lo que iba a pasar, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, ya estamos en los últimos tiempos. Y quizás el Señor algo nos va a revelar a nosotros. Pero tenemos que seguir al que tiene la unción. Tenemos que respetar a nuestro líder que está también en la iglesia. Aleluya, me imagino yo también cuando estaba todo bien, cuando la iglesia estaba llena, todos estaban, con el pastor lo invitaban a comer aquí, lo invitaban a comer allá. Pero ahora, mis hermanos, la iglesia ya está vacía. ¿Dónde están aquellos? Aleluya, me recuerdo una alabanza que dice, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están los bautizados del nombre del Señor Jesús? ¿Dónde están? ¿Dónde está aquella unción, mis hermanos? Debemos despertar, debemos levantarlo. No simplemente estar en la casa del Señor cuando todo está bien, cuando la iglesia está llena. No, sino que también en los tiempos de crisis, en los tiempos, aleluya, que estamos mal, porque necesitamos levantar la obra. Cuando el culto, muchos digan, no, el culto está fome. Alaba al Señor, adórale al Señor con más fuerza. Porque, aleluya, la obra que venimos a hacer a este lugar no es obra que venimos a hacer para un hombre. Es una obra que venimos a hacer para nuestro Señor Jesucristo, y debe ser siempre lo mejor para Él, mis hermanos. Aleluya, siempre lo mejor para nuestro Padre Celestial. Aleluya, cuando el Señor hacía milagros y prodigios, cuando todos, aleluya, adoraban al Señor cuando volvía a sus tierras, estaban todos ahí con Él, todos los discípulos con Él, hasta el que le había traicionado estaba con Él. Pero aleluya, después ya no había nadie con Él. Y este discípulo quizás pensaba que iba a quedar solo, pero el Señor le dio una función también de igual manera, que cuidara a su madre. Y desde esa misma hora dice la palabra que la recibió en su casa. Y este discípulo, como les decía, mis hermanos, tuvo la visión, aleluya, de cómo era el Hijo del Hombre. Y esto es hermoso, mis hermanos. Mire, les voy a leer Apocalipsis capítulo 1 del verso 9 al 18. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre, aleluya, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas.
y tenía, aleluya, en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice la palabra, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto. Aleluya. Mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque entendió Juan, aleluya, cuando, aleluya, el Señor le hablaba esto. Cuando le decía: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Porque hay uno que vino a esta tierra, vivió con ellos, estuvo muerto, pero después vivió, después resucitó. Aleluya, le dijo en pocas palabras el Señor a Juan: no temas, el mismo que estuvo contigo está acá ahora contigo también de igual manera. Y yo mismo, no soy otro, te voy a mostrar la revelación, aleluya, de lo que va a suceder. Aleluya, por eso, mis hermanos, cuando leo esta palabra me causa un gran gozo, porque el mismo Señor que estuvo con él, aleluya, él estuvo a los pies de la cruz con él. Aleluya, el Señor le dijo: yo mismo que estuve ahí, yo mismo que partí ese día, aleluya, que mi carne murió ese día, aleluya, yo también estuve muerto, pero los 3 días resucité. Aleluya, ese mismo que estuvo ahí en esa cruz, ese mismo soy yo. Y ese mismo, aleluya, el que estaba como con llamas de fuego y sus cabellos que eran como blancos, era Jesús, era su amado, aleluya, el que estaba en ese lugar. Por eso el Dios, nuestro Señor Jesucristo, no vino a visitar cualquiera de sus discípulos, vino a visitar al discípulo amado. ¿Cuántos queremos ser, aleluya, el amado de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Sabemos que nuestro Dios nos ama, aleluya, pero nosotros también debemos amarle de igual manera. Dice la palabra que Juan era su discípulo amado, pero así como Juan estaba recostado en su pecho, también podemos entender que Juan también le amaba de la misma manera. Por eso, mis hermanos, con el amor que nos entrega nuestro Señor Jesucristo todos los días, ese amor también nosotros debemos entregárselos a Él. Aleluya. Debemos entregarle a Él. ¿Cómo podemos hacerlo? En cada oración, conversar con Él, hablar con Él, adorarle a Él, alabarle a Él, porque eso es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Aleluya, Señor Jesús. Hay muchos ejemplos también, mis hermanos, de los, aleluya, discípulos después, cuando vemos los libros de los Hechos, que nunca ellos iban a predicar solos, siempre iba con alguien a su lado. Y muchas veces no los dos eran predicadores, sino que uno simplemente estaba al lado, ¿cierto? Pedro y Juan, aleluya, y Pedro era el que predicaba. Pablo y Bernabé, y Pablo siempre predicaba. Después Pablo estaba con Silas, y Pablo estuvo con Demas, y Pablo estuvo con Tíquico, siempre, pero siempre con alguien a su lado. Siempre con alguien que lo acompañara, siempre con alguien que orara, que estuviera a la par con él, pero siempre, aleluya, acompañado de alguien, siempre, aleluya, siempre con la unción del Señor. ¿Y qué dice la palabra, mis hermanos? Porque el Señor siempre quiere que nosotros estemos acompañados. Dice la palabra en 2 de Corintios 6:14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por eso, mis hermanos, cuando tenemos amistades con el mundo, dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿cierto? Por eso la palabra dice que no nos debemos unir en yugo desigual, sino que, aleluya, podemos hablar con nuestros hermanos cuando necesitemos un consejo, a alguien a quien dirigirse, a alguien con quien conversar, a alguien que te puede dar un consejo, ¿cierto? Pero siempre, aleluya, sabiendo que el Señor también está con esa persona, porque muchas veces cometemos el error que le contamos las cosas quizás a quien no se debe. Pero saben, mis hermanos, cómo podemos confiar en la otra persona y saber que podemos confiar en la otra persona. Podemos entender por medio de la palabra que también nos da la respuesta. Como dice en 1 de Juan 2:20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El mismo Espíritu nos va a guiar a que nosotros podamos llegar a una persona, aleluya, que tenga esa unción para aconsejarlo.
Por eso, mis hermanos, en esta tarde necesitamos nosotros siempre estar acompañados. Porque el día que nosotros caigamos necesitamos de alguien que nos levante. El día que el pastor esté cansado también necesita alguien que lo levante. Así como Moisés, ¿cierto? La hermana me contaba el día de ayer. Moisés cuando bajaba los brazos, cuando estaban en la guerra contra los amalecitas. ¿Por qué? Porque él ya era de avanzada edad. Él se cansaba y bajaba sus brazos y Israel iba perdiendo la guerra. Pero aleluya, gloria al Señor, que había un Aarón y había un Hur a su lado que levantaban sus brazos cuando él estaba cansado. Necesitamos levantar los brazos de aquel que está cansado. Cuando el pastor se cansa y no pueda levantar los brazos, ahí que usted también pueda ayudarle. Cuando quizás él esté angustiado porque no llega nadie en la iglesia, pastor, comencemos el culto de igual manera, porque la obra del Señor no puede cesar, tiene que avanzar de igual manera. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, necesitamos levantar la obra, necesitamos seguir con esta obra, porque hay muchas almas allá afuera que se están perdiendo, pero aún sabemos que el Señor sigue obrando, el Señor sigue trabajando por medio de nosotros. Por eso no debemos cesar, tenemos que seguir adelante. ¿Qué importa el frío? ¿Qué importa el calor en verano? Lo que importa es que el Señor está con nosotros. Y si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, el día de hoy la lucha que tenemos no es carnal, sino que es espiritual. Aleluya. Y para que la lucha la podamos ganar es una lucha constante, es una oración constante en nuestros hogares, es una ida a la iglesia quizás las 3 o 4 veces que tengamos que venir a este lugar, porque necesitamos levantar a los hermanos que están caídos, porque no porque vengan a la iglesia significa que están llenos de la unción, no, es porque también tienen una necesidad, mis hermanos, y usted que puede que está más fuerte, ayuda a levantar al que está caído, porque necesita de una palabra de aliento. Sabemos que acá la va a recibir, pero también los hermanos tienen que ayudar también un poquito a que puedan también ellos levantarse, mis hermanos. Porque lamentablemente siempre miramos para el lado, pero no hablamos nada. Y a veces llega alguien afligido y nosotros no le preguntamos nada. Y quizás la persona se va con la misma aflicción. Necesitamos de la unción del Señor para que nos haga entender todas las cosas, mis hermanos, y que podamos ayudar al que está caído, aleluya, a levantarse. Quizás, mis hermanos, Él cuando se levante y usted esté por caer, Él te va a ayudar a levantar. Porque el Señor, mis hermanos, que es, aleluya, grande en misericordia, también se va a compadecer de nosotros, mis hermanos. No necesitamos, mis hermanos, el día de hoy alguien que pelee por nosotros, no. Porque sabemos que la batalla la pelea nuestro Señor. Pero muchas veces, simplemente yo creo, mis hermanos, que nos gustaría oír: estoy orando por usted, hermano. Estoy orando por usted, hermana. Aleluya, para que no caiga. Porque el enemigo a todos quiere zarandear, a nadie en especial, a todos. Por eso, mis hermanos, es bueno que oremos los unos para los otros. ¿Cuántos, mis hermanos, van a orar por sus hermanos, por sus hermanas en esta tarde? Les invito ya que usted se pueda poner de en pie en esta tarde. Aleluya, y pueda pedir al Señor, aleluya, que dé aquella unción, aleluya, de lo alto, para comprender cada necesidad que hay en la casa del Señor. Señor Jesucristo, bendito Padre amado.